Buenos días. El Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura se complace en darles la más cordial bienvenida a este evento de puertas abiertas del Centro Regional de Investigación en el marco de la ceremonia de su 60 aniversario. A continuación, me voy a tomar la presentación del presidio. Encuentra con nosotros el doctor Pablo Arenas Fuentes, director general de INAPESCA, quien preside este evento. Rafael Convalucier Medina. En representación del vicealmirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, comandante de la 13ª Zona Naval, nos acompaña el capitán Dimas Ruiz García. Nuestra anfitriona, la doctora de los asuntos de la dirección del Club Yucatán. La presidenta de la Federación de Cooperativas Pesqueras, Turísticas, Acuícolas y Artesanales de Yucatán, la ciudadana Ana María Frías Salazar. El presidente de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas, José Luis Carrillo Galás. La presidenta de la Unión de Armadores de Yucatán, la licenciada Ana María Pérez Chacó. El director general adjunto de investigaciones pesqueras en el Atlántico de INAPESCA, el doctor Ramón Isaac Rojas González. Agradecemos la presencia de las instituciones representantes del sector pesquero y acuícola a nivel federal y estatal, así como a los productores de centros de investigación, centros educativos que nos acompañan el día de hoy. A continuación, cedemos la palabra al doctor Pablo Arenas Fuentes, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, doctor. Bueno, ¿sí me escuchan? Buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra casa, el INAPESCA, aquí en el estado de Yucatán. Les agradezco muchísimo su presencia. Me da gusto ver una tan grande participación de todo el sector, ver a caras conocidas, amigos, académicos, gente que está en la investigación, autoridades. Aquí el presidio está sumamente bien representado. Como ustedes saben, el instituto cumple 60 años este año. La fecha del aniversario fue un referente del país en materia de investigación pesquera y es el referente para la toma de decisiones que se hace a nivel federal, pero con el apoyo estatal. Si la conferencia y no tendría ningún resultado. El instituto trabaja para ustedes. La razón de ser de nuestra institución es el sector. No tenemos una, digamos, vida propia, no somos un organismo aislado de la sociedad. Nosotros fuimos diseñados y creados y trabajamos para que se pueda producir alimentos de calidad de manera racional, de manera ordenada, de manera sustentable. Les agradezco su presencia, su participación y los invito a que escuchen algunas pláticas que vamos a llevar a cabo. Hemos venido haciendo algo similar en otros estados, en otros centros de investigación, y me da satisfacción ver que el sector está entusiasmado por este aniversario y que apoya a nuestra institución. Muchas gracias y bienvenidos todos.
Pues sin soltar el micrófono, entonces vamos a iniciar con la presentación que he preparado. Tenemos un folleto que está circulando por ahí, les recomiendo que tomen un ejemplar. Es algo que escribí con la ayuda de algunas otras gentes que denota nuestra visión sobre los 60 años del instituto. Lo más importante, la historia entonces voy a dar una charla que les ruego me disculpen algunos que veo que ya han escuchado algo similar, pero es importante para que la gente conozca el papel que ha jugado el Instituto Nacional de la Pesca y la Acuacultura con sus diferentes nombres. Por cierto, el Senado nos acaba de cambiar de nombre y ya próximamente lo publicará. Y el papel que ha jugado en el desarrollo de la industria y en la producción de alimentos. Este folleto es el origen, historia y apuntes al futuro de la pesca y la acuacultura en México. Y en él se da cuenta de algunas etapas del instituto y de la formación de sus recursos y del desarrollo de la pesca y la acuacultura. Todos sabemos que hay antecedentes pesqueros muy importantes en nuestras culturas originales. En el altiplano había una serie de lagos gigantes en donde la pesca era muy importante, ahí donde estaban los aztecas, todo esto, pero aquí en la península la pesca ha sido actividad de toda la vida de los pueblos originarios y lo sigue siendo. Hay ilustraciones de este conocimiento empírico que tenían nuestros antepasados en los diferentes códices. En la mitología azteca había un dios de la pesca que se llamaba Bosch, la invención del arpón, de las redes y del tridente o para pescar. Y una característica, digamos, especial es que era el único rey zurdo o dios zurdo en la mitología azteca y por eso era muy importante, alguna cuestión tenía que ver con la mitología de los pueblos del altiplano. Estoy seguro que aquí entre los mayas también hubo algún dios de la pesca, vamos a tratar de encontrarlo. Todos sabemos que las ofrendas, por ejemplo, en el Templo Mayor hay algunos casos de incluso tiburón sierra. Traían unos tiburones sierra desde aquí, desde el Golfo de México, de distancias muy grandes en aquella época para ofrendarlos a los dioses. Se han encontrado un montón de peces sierra, además de espinas y vértebras y conchas y un montón de cosas más. Hemos escuchado la historia de el pescado que le llevaban fresco a Moctezuma a los corredores desde Veracruz. Era tan apreciado el pescado fresco que era un manjar de los dioses. Pues para mí sigue siendo el pescado fresco, es una de las mejores cosas que hay en la vida gastronómica y yo los invito a todos a que lo consuman así. Después de la conquista y ya en la época colonial, las primeras investigaciones, digamos, más o menos formales ya sobre la administración pesquera se dieron en 1820, regulaciones sobre concha nácar y otras pesquerías de perlas en el Pacífico, en el Golfo de México, en el Golfo de California. Hubo algunas regulaciones hacia finales de 1880 específicas, son los primeros antecedentes de administración pesquera en el país. A principio de siglo, ya en 1928, cuando empezó incipiente la pesca de camarón, tanto en el Golfo como en el Pacífico, pero sobre todo en Guaymas, en esa zona del noroeste de México, el biólogo Beltrán, un naturalista muy connotado, fundó la Estación de Biología en Veracruz. Un poco más adelante en Guaymas estableció un instituto de investigaciones, una asociación civil que duró 10 o 12 años y hacia 1950 se organizaron estos esfuerzos justo en la Secretaría de Marina Capitán, ahí es donde nació toda la investigación formal sobre los recursos pesqueros y la incipiente acuacultura que había en ese época.
En 1962, siendo ya presidente el licenciado Adolfo López Mateos, él estableció una comisión consultiva de pesca, le pidió al expresidente Abelardo L. Rodríguez, que era originario de Guaymas, estaba interesado en la pesca, que la presidiera. Esta comisión consultiva de pesca recorrió el país en aquella época, los puertos pesqueros, sobre todo en el noroeste de la República, y ahí empezaron las voces del sector a llamar al uso de la investigación para el manejo de los recursos pesqueros. Hay antecedentes importantes internacionales, pero en México ahí es donde el sector se pronuncia y dice es necesario que haya un instituto. Así, el 29 de agosto del 62 nace el entonces Instituto de Investigaciones Biológico-Pesqueras, y que es el antecedente directo del instituto. Nace fundado por el presidente López Mateos, junto con el expresidente Abelardo L. Rodríguez y Rodolfo Ramírez Granados, que trabajaba en la Secretaría de Marina dirigiendo la cuestión pesquera, digamos el antecedente de la administración pesquera. Cosas para nada nuevas, 60 años, es casi la edad que yo tengo, un poquito menos, y la que algunos tienen por aquí, que los veo ya de cabello medio blanco, también los sin cabello. No son nuevos para nada. El país ha tenido esta institución por 60 años, no fue creada de vapor, surgió de manera orgánica de la necesidad del sector y de la necesidad de la producción de alimentos, y así hemos continuado por todos los vaivenes que ahora vamos a ver. Pero el punto aquí en este momento es que no somos nuevos, no estamos hechos hace 10 o 12 años y no servimos a un objetivo específico, digamos, transitorio. Servimos al gran objetivo de la pesca y la acuicultura en México, a la producción de alimentos, a la generación de empleo, a la generación de proteína. Esa es nuestra labor. El instituto inició entonces en el 62 y yo divido en varias etapas su desempeño. La primera es esta, desde el 62 hasta mitad de los 70. Fue un instituto que se convirtió en el brazo técnico para la toma de decisiones. Esta situación que se estableció con firmeza en esa época continúa hasta ahora. Seguimos siendo el referente para que en este caso la CONAPESCA pueda tomar las decisiones más apropiadas para el manejo de los recursos pesqueros. En este momento, en este origen, se dedicó el instituto a catalogar todo lo que había. Nadie sabía nada de pesca en el país, ni de acuacultura. Entonces hubo un montón de publicaciones de todo tipo, descripciones de peces, de pesquerías, de artes de pesca, de lugares donde pescar, de maneras de capturar, asistencia internacional, y al mismo tiempo se equipó el instituto. Todavía tenemos algunos de los centros regionales que nacieron en aquella época. Este es un ejemplo de uno de los trabajos que se hicieron en aquella época. Después hubo una época de consolidación, digamos ya, desde mediados de los 70 hasta mediados de los 80. En esta época se establecieron la mayoría de los centros como este en el que estamos ahora en el país. Tenemos 17 en todo el país. También el instituto fue artífice central del establecimiento de la zona económica exclusiva en México con sus investigaciones. En esa época se estableció el mar territorial que ahora tenemos, que es de 200 millas, y ese mar es más grande que el territorio completo de México en tierra. Estamos acostumbrados a pensar que México tiene un territorio grande, y lo tiene en tierra, es casi de 2 millones de kilómetros cuadrados, pero en el mar tenemos 3.15 millones de kilómetros cuadrados más de lo que tenemos en tierra. En realidad, el 62% de todo nuestro territorio económico se encuentra en el mar. Menos del 40% se encuentra en tierra. Cuando nos pidan pensar en México y tengamos en la mente, yo les pido a ustedes la imagen de nuestro país, nos hace dibujar en la primaria de memoria,
traten de dibujar el país completo. Este es el país completo que tenemos ahí, con todo el territorio marino. Eso es nuestro también y tenemos que aprovechar. En esta época, entonces, se dedicó mucho esfuerzo y recursos a explorar, a encontrar dónde había caladeros, a establecer la pesca de atún, por ejemplo, en esta zona grande. Se llamó al concurso a la FAO, la UNESCO y otras organizaciones, el COI, para trabajar en descubrir dónde había recursos para aprovecharlos. Ahí surgió la palabra exploración y explotación. Es una palabra que a mí no me gusta referirme a los recursos naturales, en este caso los pesqueros. Me parece que los aprovechamos, que explotarlos no es lo correcto, pero esa palabra surge de allá de los 70s, cuando todo el mundo decía vamos a aprovechar todo lo que podamos en el mar. Después, en esta misma época, un poco más hacia los 80s, se incorporaron al instituto como responsabilidad legal de especies no pesqueras, en particular mamíferos marinos y tortugas marinas. Quizá muchos de ustedes no lo sepan, pero todavía tenemos investigadores con muchísima experiencia en tortugas marinas, aquí mismo en Yucaltetén y en otros lugares, y en mamíferos marinos, en tortuga, en ballena gris, en vaquita y en otras cosas. Esto se hizo así porque no había ninguna institución en México de investigación que pudiese aportar al conocimiento científico de estas especies lo que los diferentes centros del instituto tenían. Además hubo en esta época algunos eventos ambientales como el derrame petrolero del Ixtoc, que fue muy importante en el 79, y la erupción de un volcán, el Chichonal en Guatemala, que también causó muchos impactos ambientales en la pesca, en general en la composición de nuestros mares. Entonces le dedicamos mucho tiempo a trabajar en esto, junto con la Secretaría de Marina, con Pemex y con muchas otras instancias. Una época, digamos, de bonanza y crecimiento de muchos recursos para el sector, de muchas plazas y mucho presupuesto. Después, a mediados de los 80s y ya entrados los 90s, hubo un cambio en el mundo en general, en la biología pesquera, en la consideración del manejo de los recursos pesqueros, y empezaron a surgir conceptos como el aprovechamiento racional y sostenible, conceptos que perduran todavía. El Código de Conducta para la Pesca Responsable, que celebra 25 años, celebró el año para 25 años, del que México fue instrumental. Aquí cerca en Cancún fue donde se finalizó el convenio que dio origen al Código de Conducta para la Pesca Responsable, y el instituto fue partícipe directo de eso. Pero se empezaron a manejar temas de biodiversidad, el uso de mejor evidencia científica, que antes no estaba avalado de esa manera, el enfoque preparatorio, de ordenamiento, de pesca sustentable, de rendimiento máximo como un eje de nuestras decisiones, donde queríamos tener a los recursos, y también la creciente participación de la sociedad civil se empezó a dar ahí. Y no me refiero nada más a las ONG, sino a los propios organizadores de los pescadores y a las entidades estatales, a los gobiernos estatales que prácticamente no tenían participación. El instituto publicó en esa época, de acuerdo con esta visión, digamos, el libro Sustentabilidad en Pesca Responsable en México. Fue la primera vez que se establecieron 17 pesquerías en las que se decía con toda claridad: esta se encuentra en verde, se encuentra en amarillo o se encuentra en rojo. Quiere decir, tiene posibilidad de crecimiento, o se encuentra deteriorada, o está justamente donde queremos, en el rendimiento máximo sostenible. Este ejercicio de este libro dio origen a lo que hoy es la Carta Nacional Pesquera, que es el mismo sistema basado en estos conceptos, digamos, de semáforo. Y al mismo tiempo, en este periodo se dio el embargo atunero y la amenaza del embargo al camarón, cosas que fueron un cisma, desde luego, en la cuestión pesquera, y que todavía continúan. El embargo atunero todavía está, y hace apenas un año y medio tuvimos la amenaza de embargo al camarón ribereño también, cosa que no se había visto. Entonces, esto formó y sigue formando estas presiones externas
el devenir de la industria y del propio instituto. Después, ya más reciente, hacia nuestra época, a partir del año 2000, digamos hasta el 2015, ha habido una estabilización de las capturas silvestres en el mundo y en México también. México captura alrededor de 1,5 millones de toneladas desde hace muchos años, unos 400, unos 600, y no hay manera de duplicar o triplicar eso, por más que yo veo algunas gentes que a veces dicen vamos a hacerlo, no hay manera. En el mundo se producen 90.5 millones de toneladas de captura. Y eso es lo mismo desde hace 15 años, ha oscilado entre 85, 86, 90 por ahí. Entonces, a partir de esa fecha ha habido una estabilización de la captura silvestre y al mismo tiempo ha habido, yo lo veo así como director, un desinterés general del gobierno por la actividad y por el instituto mismo. Se acabó el concepto de la marcha al mar, y de vamos a pescar todo y aprovechar todo, como que el entusiasmo a nivel gubernamental de todos los signos bajó. El instituto perdió la investigación que tenía sobre tortugas y mamíferos marinos, un golpe fuerte, se intentó desagregar y desconcentrar, esto burocráticamente es sumamente complicado y todavía cargamos con algunos de estos problemas que no hemos podido arreglar. Todavía hay diferentes instituciones o una institución dentro de la institución. Al mismo tiempo, se nos dotó de una, lo cual es perfecto. La investigación tiene que ser autónoma para poder ofrecer una visión sin sesgo y para quedar aislada de las presiones sociales y económicas que son inevitables en nuestra actividad. Uno no puede ser juez y parte. Si uno como juez y parte comete errores, porque forzosamente las presiones y el sesgo nos impactan. Entonces, tenemos que cuidar ese sistema que le da autonomía e independencia a la investigación. En esta época, estos últimos 15 años, también se ha visto un crecimiento, diría yo, casi exponencial de la pesca de pequeña escala. Nuestra pesca mal llamada ribereña, que tiene otras connotaciones, pero la FAO la llama de pequeña escala. Ha crecido en México de manera exponencial en los últimos 15 o 20 años. No se había visto esto. Si ustedes se fijan en las etapas que acabo de mencionar, todas se referían prácticamente a la pesca industrial o semi-industrial de gran escala, a pescar en todos los mares, a traer a la FAO, a arrastrar, y no se atendió mucho a la pesca ribereña o a la pesca de pequeña escala. De hecho, sigue sin atenderse. Es un compromiso que el gobierno de México debe de hacer de manera clara con todos los pescadores de pequeña escala. El instituto en estos años, y pongo ahí al barco porque ha sido la adquisición emblemática de nuestra institución en estos últimos 15 años, llegó en el 2014 este barco, que es un barco es uno de los mejores del mundo, y ha estado aquí en el Golfo de México, estuvo en Campeche en el 2017 prácticamente un año completo. Espero que hayan podido tener la oportunidad de conocerlo. Esta es la única inversión fuerte que se ha hecho en investigación e infraestructura en el instituto en los últimos 15 años. Lo demás ha sido muy pequeño y mantenimiento de lo que tenemos. En los últimos años hemos hecho estas contribuciones. Pongo esta lámina para darles un contexto de lo que ha pasado en los últimos 8 años. Hemos hecho más de 9,000 opiniones y dictámenes técnicos para la CONAPESCA. Cada uno de estos dictámenes da un sentido claro sobre un permiso, sobre una cuota, sobre una veda. No estamos investigando cosas que no aterrizan directamente en una decisión de manejo. Como suelen hacer nuestros amigos y colegas de la UNAM, de CESTAD y de otros lugares aquí, nosotros cuando estudiamos la biología de un organismo lo hacemos porque esa biología nos va a dar una parte para una veda o para un año mínimo. No estudiamos
Entonces, eso se traduce en estas más de 9.300 opiniones que hemos hecho en estos últimos años. Un montón de convenios, un montón de contribuciones de otro tipo al cambio climático, biodiversidad, y la mayor parte de todo lo que hacemos, el más del 90%, son para la pesca de pequeña escala. Cuando yo escucho que alguien dice, no, es que el instituto no atiende a los pescadores ribereños, pues nada más le dicen todo nuestro trabajo, ¿dónde está? La gran mayoría de nuestro trabajo está concentrado en eso. No solo lo hacemos para este sector, sino que lo hacemos en compañía del sector. Porque ustedes saben bien que nosotros vamos a muestrear en sus pangas y en sus embarcaciones y a sus plantas, nos dejan entrar para medir y para pesar el producto. Así que trabajamos de la mano totalmente con el sector. ¿Cómo nos encontramos ahorita? Estos últimos 8 años hemos producido esto que ustedes vieron, y todo eso viene aquí en el folletito este. Les pido que si no tienen uno, lo pueden encontrar en nuestra página, en nuestro sitio web de Linapesca, ahí está completo esto. Rápidamente, ¿cómo nos encontramos en cuanto al estado de salud de la pesca en México? Pues el instrumento más a la mano, más idóneo para analizar cómo nos encontramos en la Carta Nacional Pesquera. Hay 300 y pico de fichas, todas están publicadas en el Diario Oficial de la Federación, aquí no está en ningún caso nada. Ustedes pueden ir al Diario Oficial, es un poco aburrido y feo, pero ahí están todas las fichas y todos los datos que aquí les estoy dando. No hay que hacer ninguna auditoría de ningún tipo, ni elucubrar, ni nada, uno nada más suma y resta y va a encontrar esto. Esas fichas que están vigentes cubren más de 600 especies en el país y más de 500 pesquerías. Sin entrar en muchos detalles, estas fichas nos dicen que el 65% de las pesquerías en México se encuentran cerca del rendimiento máximo sostenible. Se encuentran precisamente donde las queremos, oscilando alrededor del rendimiento máximo sostenible. Un 16% tienen algún nivel, digamos, de potencial de aprovechamiento. Son pesquerías nuevas o pesquerías locales, las que todavía potencialmente se podrían dar algún tipo de permiso de aprovechamiento. Sin embargo, el 18, no alcanzo a ver bien, pero creo que es el 18, se encuentran deterioradas. Estas cifras, que desde luego están sujetas a revisión y podemos contrastarlas con algunos datos de otros colegas de otras instituciones, nos dicen que en general la pesca en México se encuentra mejor que en el resto del mundo. La FAO acaba de publicar hace apenas un par de años la situación global, y la situación global es que cerca del 60% de las pesquerías mundiales se encuentran en el rendimiento máximo sostenible, y más del 20, cerca del 25% se encuentran deterioradas. Entonces, cuando les digan que la pesca en México es un desastre, si ustedes viven de eso, ustedes lo saben, no es un desastre. Sí es un desastre la organización y la inspección y la vigilancia, pero el sector es tan fuerte, funciona de una manera tan organizada, que nos ha permitido tener una actividad que todavía ahí está. El camarón sigue produciendo, aunque el camarón rosado está muy mal. Hay unas pesquerías emblemáticas que desafortunadamente están mal, como el mero, aquí de ustedes que lo conocen bien, camarón azul en el Pacífico. Y hay otras que están, digamos, en el nivel que tenemos que poner mucha atención para que no se nos vayan. El pulpo, por ejemplo, la pesca ilegal tiene que ser claramente disminuida, si no estas pesquerías, la langosta de ustedes aquí también se nos van a ir. Acaba de pasar el tema del pepino de mar aquí mismo en Yucatán, y en Quintana Roo también hasta cierto punto, y en Campeche desapareció la pesquería. Desapareció porque los pepinos de mar son como pepitas de oro, le decía yo a algún funcionario del gobierno del estado. En realidad son animales, son pepitas de oro, entonces eso ocasiona un deterioro de todas
las normas de todo tipo. Pero la buena calidad de pesquerías que ustedes tienen aquí están en general bien. La langosta me dicen que empezó bien, acaba de empezar hace un par de semanas, 3 semanas, que va a empezar el pulpo. Las cosas pintan bien también el pulpo. Entonces tenemos que trabajar para tener las cosas donde las tenemos. En la pesca es importante no bajar la guardia, trabajar muy fuerte para mantener lo que tenemos. Si sumamos esos números, esto quiere decir que el 82% de la pesca en el país se encuentra en niveles biológicamente aceptables, o está en el límite máximo sostenible o tiene un cierto potencial. 82% de nuestros recursos, de más de 500 pesquerías. La moneda también, si sumamos el rendimiento máximo con el deterioro, encontramos que el 65% de la pesca en el país no acepta más permisos, no acepta más esfuerzo de pesca. Es algo que debemos de tener muy presente en el país, y esto es algo que ocurre en el mundo. La mayoría de las pesquerías están ya saturadas. Yo he dicho que necesitamos más permisos, pero más permisos solo significa repartir el mismo nivel de biología o de kilos entre más gente, y eso finalmente es rentable, y eso nos consigue, nos lleva a relación de vedas, de pesos, de talla. Entonces, yo los invito a que reflexionemos sobre el estado de la pesca en el país. Nos encontramos en general bien, con excepciones graves. Es que hay que trabajar muy fuerte. Yo quiero ver que recuperemos el mero aquí. Yo quiero ver eso en unos pocos años. Pero hay que trabajar muy fuerte. Necesitamos recuperar el mero. No puede ser que una pesquería histórica, tradicional, de un animal tan bueno y que dejaba tanto esté deteriorado. Debemos trabajar todos para recuperar. Bien, así nos encontramos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué nos depara el futuro? Lo digo con frecuencia, aquí está en este cuadrito negro: la investigación pesquera y agrícola es indispensable para la sustentabilidad de nuestras costas y aguas interiores, y estos elementos físicos son fuentes de bienestar para México. La investigación no es de gratis. Las lagunas, los esteros y el mar no están ahí de gratis, y nosotros somos seres humanos que necesitamos obtener de estos recursos bienestar, empleos, dinero, pescado para comer, todo eso. Entonces, todo está implicado, y para mí la investigación es la columna vertebral de todo esto. En México hay 300,000 pescadores, más o menos 270, cerca de 1,5 millones de mexicanos que trabajan o viven o están directamente relacionados con la industria de la pesca y la acuacultura, pero la cifra que me gusta más es la última. Habemos 130 millones de mexicanos que comemos productos de este 1,5 millones de personas, y eso así lo tenemos claro. Pensamos que eso es así como pequeño, que no, 8 millones de toneladas de golpe. Pues sí, pero producimos 1,5 millones de toneladas de proteína del mar y la comemos 130 millones de mexicanos. En el mundo, acaba de publicar alrededor de 90 millones de toneladas que se producen de producto del mar. Y se producen ya 87,5 de producto. Casi lo mismo. Si vamos a la acuacultura, la sal marina se produce más, mucho más, 122 millones de toneladas de productos de acuicultura que de pesca. En el mundo hay 58,5 millones de personas que se dedican directamente a la pesca. Si hacemos la misma conversión, la pesca y la acuicultura, que en México, alrededor de 250 millones de personas están trabajando en el sector pesquero y agrícola en el mundo. 250 millones. Pero esos 250 millones de personas le dan de comer a todo el planeta, a los cerca de 8,000 millones de personas que somos en el planeta, 20 kilogramos de pescado per cápita por año.
cada en promedio puede consumir 20 kilogramos de pescado. La pesca es increíblemente alto comparado con la quizá el número de personas que se dedican a ella no es tan grande. ¿Qué viene en el futuro? Se me adelantaron con esta lámina, ya la vieron, pero bueno, el eje central es que la captura silvestre no podrá crecer apreciablemente en el mundo y en México tampoco, lo dije hace rato. Si establecemos mecanismos de inspección y vigilancia y de ordenamiento muy fuertes, muy apropiados, estoy seguro que vamos a poder dar las capturas 10 o 15%, o al menos el reporte de las capturas. Si disminuimos el desperdicio, porque es otro problema en nuestro sector, el 30% de la captura se desperdicia, se echa a perder, se pierde. Si disminuimos eso, vamos a poder aumentar la captura. Pero yo les puedo asegurar, como científico, que no vamos a poder duplicar la captura en México, ni triplicarla al menos. No vamos a poderlo hacer. Entonces, ¿de dónde va a salir la proteína que se necesita? Porque la población sigue creciendo, pues tiene que venir forzosamente de la acuacultura y en particular de la maricultura. No hay otra manera de producir la proteína marina que va a necesitar toda la población más que de la acuacultura y de la maricultura, que es el cultivo en el mar. Pero además tenemos que hacer muchas otras cosas. Tenemos pesquerías, José Luis ha estado muy aquí. En eso tenemos que establecer mecanismos de trazabilidad. Para la captura tenemos que incrementar el valor agregado. En lugar de pescar más, tenemos que obtener más dinero por kilogramo de pescado capturado, cuidándolo, tratándolo bien, fileteándolo, enhielándolo, de manera que no se desperdicie, no se descomponga tan pronto. Tenemos que restaurar nuestras pesquerías, las que están deterioradas, y cuidar las que tenemos. Hablé en específico del caso del mero aquí en Yucatán. Tenemos que seguir haciendo investigación a pesar de los pocos recursos que haya, y yo visualizo que va a haber menos recursos en el futuro. Entonces necesitamos trabajar junto con ustedes, con el sector privado, con las autoridades estatales, para seguir generando lo que de aquí se necesita. Y también necesitamos apoyar de muy fuerte manera, muy decidida, la participación de la sociedad en general en el tema del manejo de los recursos, en particular pesqueros y acuícolas. Por muchos años este fue un voto inviolable solo del gobierno federal, y en donde se hacía así como medio oscuro el tema de la veda y otras cosas. No, necesitamos fomentar la participación de la sociedad civil y de las autoridades estatales en la toma de decisiones. En particular necesitamos empoderar a los propios pescadores para que nos ayuden a tomar las mejores decisiones para ustedes, para su sector. Una de las maneras que hemos promovido para hacer eso, y contamos aquí con el apoyo de amigos pescadores, es el tema de los comités. Yo les pido que apoyen a los comités regionales, estatales, consultivos. Hay muchas maneras de comités, y siempre en el seno de los comités lo que tratamos de hacer, presidido con la invitación de todo el sector, es presentar la información que tenemos y decir, bueno, la talla mínima que recomendamos está por esta razón. Entonces ahí discutimos la vida o lo que sea. Estos comités a ustedes, a los pescadores, para que se tomen buenas decisiones. Esto es lo que tenemos que hacer, porque el futuro pues es no la pesca, tenemos que conservar la pesca, pero sí podemos crecer en maricultura y en acuacultura. Entonces les voy a dedicar una de láminas para que se den cuenta del potencial que hay en la maricultura. Estas son las áreas potenciales para este es un trabajo latente de ciencias reciente y no se hace muy bien, pero lo vamos a ver más ampliado en un ratito.
Las partes rojas es donde hay un potencial más grande para la agricultura en el mundo, y las partes azules también muy grandes en cuanto a su potencial, pero no tanto como las rojas. Ahí vemos dónde están las rojas, México cae completo. Tiene que ver esto desde luego con el tema tropical, la temperatura y la productividad biológica sobre todo. Pero tiene que ver también con otras cosas. Entonces, de entrada, en un selecto grupo de países que tienen el potencial de hacer acuicultura. Si vemos algunos países grandes como Australia, toda Europa, tendrán recursos, pero están básicamente fuera de la posibilidad de hacer acuacultura y maricultura. La siguiente, por favor. Esta es la producción, la siguiente. Esta es la producción actual de acuacultura hasta hace unos 4 o 5 años. Está dominada en la parte de arriba totalmente por China, Noruega y Chile, que producen salmón, y China, que produce sobre todo carpa en agua dulce. Abajo está el potencial de estas zonas. México, de acuerdo a este estudio, tiene un potencial de varios millones de toneladas de producción de proteína vía la acuacultura. Consideremos que estamos produciendo ahorita 1,5 millones de toneladas de pesca marina y cerca de medio toneladas de acuacultura, que ha venido creciendo. Pero el potencial que tiene México es de varios millones. Ahí sí podemos triplicar nuestra producción. Y en particular, la zona en la que nos encontramos. La plataforma yucateca es, todos lo saben, una zona de altísima productividad, así que el estado de Yucatán, en la península en general, sobre todo Campeche y Yucatán, tiene un potencial muy grande para poder crecer en este tema. Tenemos relativamente cerca en Tabasco, de Linapesca, un centro acuícola que se llama Coyote, en el que estamos tratando de generar semillas, sobre todo de especies endémicas, y tenemos la gran posibilidad de hacer un centro de maricultura aquí en Yucatán. Es un tema que el secretario Villalobos de Agricultura conoce bien, que me ha encargado que promueva, con el que hemos trabajado en el gobierno, que hemos todavía desarrollado acá. No estamos en términos de Estados Unidos. Y las cosas que tenemos que hacer para cambiar: certificación, trazabilidad, inspección y vigilancia, cuidado, ordenamiento, aprovechamiento racional, sustentable, buenas prácticas. ¿Qué pasa si no hacemos esto? Es muy claro, pero la gente no lo visualiza, o sea, los recursos se acaban. ¿Qué pasa si no podemos o no queremos cambiar? Yo los invito a que lean este libro, es un libro muy interesante. Se llama Cómo las sociedades deciden persistir o no en base a sus decisiones sobre manejos de sus recursos naturales. Y el libro habla, es de un biólogo, un ornitólogo muy famoso, pero el libro tiene reseñas sobre culturas que todos conocemos, que todos sostienen desaparecieron por malos manejos de sus recursos. Los mayas aquí en Yucatán tuvieron muchos problemas por desastres naturales y otro tipo de cosas, pero cuando los cultivos fallan y genera hambre, eso genera guerras y destrucción. Y esto es lo que el autor sostiene que pasó en general aquí con los mayas. También en la isla de Pascua, un lugar aislado, los habitantes, la siguiente por favor, los habitantes terminaron tirando los monumentos del defunto cuando se acabaron los árboles para poder erigir sus los vikingos que llegaron a Groenlandia una cultura muy importante con pueblos, iglesias,
en Groenlandia y de pronto desaparecieron porque insistieron en cultivar en Groenlandia trigo y tener vacas y hacer queso y leche como hacían en Suecia y en Noruega, en lugar de aprovechar los recursos que tenían ahí enfrente, que eran marinos, focas, ballenas, como lo hacían los esquimales. Los esquimales siguen subsistiendo en esta zona hasta ahorita. No saber cómo hacer un manejo apropiado de sus recursos. Y hay otros ejemplos, el mapa de abajo señala donde se encuentra una pequeña isla en la Polinesia que ha estado habitada por más de 3.000 años, una pequeña isla, más de 3.000 años. ¿Cómo sobreviven? Bueno, sobrevivieron porque hace 1.000 años un líder en la isla se dio cuenta de que los cerdos que tenían no dejaban que crecieran los cultivos de raíces, una especie de camote que se llama taro, que era parte de su cultura, y otros cultivos, porque los cerdos son muy destructivos en términos de lo que hacen en el suelo. Y en una comunidad tan aislada, el rey se dio cuenta de que esto iba a producir hambre y problemas serios y la desaparición de todos los habitantes en la isla. Entonces, un buen día, un rey con una visión de futuro tremenda dijo: vamos a acabar con los cerdos en la isla, porque además los cerdos eran de la realeza, eran un símbolo de estatus. Y el rey dijo: vamos a hacer un gran banquete con todos los habitantes de la isla, y se acabaron los cerdos. Y nunca más volvió a haber un cerdo ahí. Entonces los habitantes siguen todavía subsistiendo de almejas, de peces, de lo que cultivan en una pequeña isla. 3.000 años. Luego nos creemos aquí tan grandes, pero yo quiero ver dónde va a estar la Ciudad de México entre 3.000 años. Yo vivo ahí. No sé dónde va a estar, no sé si lo vamos a lograr como país. Entonces, debemos de tener muy claro hacia dónde vamos. Ya voy a terminar, les agradezco mucho su atención. Me gusta poner esta lámina, aunque esté en inglés, una disculpa, porque es la ilustración original de Alicia en el País de las Maravillas, que hizo el autor. Lewis Carroll hizo el dibujo, y este es el diálogo famoso de Alicia preguntándole al gato, ¿a dónde voy? Le dice Alicia al gato: me dices por favor, el gato está en la rama, ¿no? Ahí arriba, me dices por favor a dónde tengo que ir. Y el gato le dice: bueno, pues depende de a dónde quieres ir. Alicia le dice: bueno, pues no me importa a dónde voy. Dice: pues entonces toma cualquier camino, vas a llegar a algún lado. Dice Alicia: sí, porque voy a caminar mucho. Bueno, sí, vas a llegar a algún lado, pero ¿eso es lo que quieres hacer? Necesitamos saber a dónde ir. No podemos simplemente caminar. Y parece risa, pero no lo es, porque nosotros como gobierno, aquí tenemos dos representantes de los gobiernos, a veces promovemos inversiones, a veces promovemos cosas que hacer, a veces organizamos, hacemos ¿y a dónde vamos? Lo primero que hay que hacer es establecer en el manejo de los recursos naturales, en particular pesqueros y acuícolas, cuál es el objetivo. Uno va a llegar a algún lado, pero no necesariamente a donde uno quería llegar. Queremos generar empleos, queremos generar divisas, queremos generar arraigo social, alimentos para la gente, queremos inversión extranjera, nacional. Necesitamos saber a dónde vamos. Entonces vuelvo con esta lámina y por eso lo redacté de esta manera. En 1962 el gobierno mexicano decidió establecer el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura. No fue una decisión fortuita, no fue una decisión, digamos, espontánea o de momento, fue una decisión de gobierno que ha perdurado 60 años. Los que estamos aquí de verdad sabemos del valor de las instituciones, el Seguro Social, BMX, han pasado muchos gobiernos. Cuando una institución dura 60 años,
ha pasado duras y maduras, épocas de vacas flacas y vacas gordas. Y eso quiere decir que es una institución que vale la pena, que está aquí porque genera algo que a la sociedad le sirve. Y yo estoy seguro de que ese es el papel del instituto. El gobierno hace 60 años decidió hacer un instituto y lo ha decidido a lo largo de todas estas décadas mantener. Y eso debe de continuar. Porque el instituto lo que hace es lo que ustedes ya saben, y pongo esta lámina porque hay veces que hablo con gente de agricultura o de ganadería que no entiende bien qué hace el instituto. El instituto hace investigación para poder ver lo que no se puede ver a simple vista, lo que está allá en el mar. Nosotros podemos decir cuánto hay, dónde está, cuándo pescarlo, de qué tamaño, con qué arte de pesca. Eso es lo que tenemos que hacer, cuándo lo debemos de dejar descansar. Sin estas preguntas con respuestas claras, el gobierno no tiene manera de hacer nada. Por usar una expresión marinera muy apropiada, el gobierno va al garete. Entonces imagínense una decisión de cualquier tipo de veda sin una pizca de investigación. El gobierno no sabría qué hacer, ¿no? Empiezo en julio o empiezo en noviembre, no hay manera. Y las presiones sociales y económicas son muy fuertes. Entonces, eso lo que hace es ayudar a ver lo que no se puede percibir o ver a simple vista. Por eso la investigación del instituto es indispensable para la sustentabilidad pesquera y acuícola. Produce hechos, datos, da certeza, está en la realidad, es independiente. Eso se debe de continuar. Siempre debe haber un arreglo institucional que asegure esta sustentabilidad. Sabemos que hay voces que pretenden que desaparezca la investigación en México, o en concreto el instituto, porque a veces es difícil tomar una decisión que va en contra de alguna presión social o política. Esto lo entiendo bien. Todos quisieran poder pescar todo el año. Sería mejor que tener una veda en la mitad del año. Pero todos entendemos ya, gracias a la investigación, que a los animales hay que dejarlos descansar, hay que dejarlos reproducir, hay que dejarlos crecer. Y entonces uno va haciendo vida como pescador y como organizador también alrededor de estos vulnerables que son necesarios. Eso es lo que hace el instituto. Entonces, estas voces, yo les pido que cuando las escuchen, no es posible mantener lo que tenemos sin la participación de la investigación y en general de todos los institutos de investigación. Esta necesitante evita conflicto de interés, desalienta la corrupción y la incertidumbre. Y eso es justamente lo que necesitamos. Estamos aquí de esta investigación y eso es lo que le da fortaleza al sector y a nuestra propia institución. Muchísimas gracias a todos por su atención. Bueno, siguiendo con el programa, queremos agradecer la presencia del director de Pesca de Progreso, que viene en representación del alcalde Julián Zacarías Curi, el ciudadano Franklin Franco. Una mención muy especial a toda esa gente que durante mucho tiempo dedicó su vida a la investigación en este centro. También a los empleados ya jubilados que hoy se encuentran acá. Muchas gracias por su presencia. Para seguir el programa de este evento, les invitamos a ver una remembranza sobre el largo trabajo que se ha desarrollado en el Club Yantepén desde sus inicios hasta el remembranza a cargo de la doctora Alicia Potts Salazar. Buenos días a todos. Muchas gracias de verdad por asistir a este evento. Bueno, también quisiera agradecer que llegó el representante de CONAPRED
pesca, que es representante de Penapesca, es un gran amigo nuestro. Gracias a las dos Anas por asistir, gracias al capitán Dimas, gracias Chino, muchas gracias como siempre por estar aquí apoyándonos, el doctor Isaac. Y bueno, amigos, mis profesores del Sinvestar, muchas gracias en serio por haber llegado y haber atendido el llamado de esta invitación. Les agradezco, me da mucha alegría verles. Bueno, a la gente del sector pesquero, amigos, Josefina Santos, la doctora Josefina, el ingeniero Díaz, muchas gracias. Al equipo de la CEPASI, muchas gracias por estar acá. Y a todos los demás presentes, muchas gracias. Bueno, lo que yo quiero mostrar en este momento en realidad es en un video que tenemos preparado para que ustedes vean, y les agradezco que presten atención. Adelante. Costas y aguas interiores, fuentes de desarrollo y bienestar para México. En la pesca, Institución Mexicana de Investigación Pesquera y Acuícola de 2022 celebra su 60 aniversario, coordina y produce investigación para el sector y asegura la sustentabilidad y el desarrollo pesquero y agrícola. De esta forma, siempre en contacto permanente con los pescadores en su ambiente productivo, contribuye a la seguridad alimentaria, empleo y bienestar. Para cumplir con estos objetivos y generar la información científica, el INAPESCA cuenta con los buques de investigación regionales y estaciones de investigación pesquera y agrícola en costas y aguas interiores de México. El Viaje Calderón, localizado en el puerto de Provecho, inicia sus actividades en 1969, inicialmente su domicilio fue una casa-habitación, pero en 1979 se construyeron las instalaciones de su ubicación actual. En 1980 se transforma en el Centro Regional de Investigación Pesquera de Yucatán. Finalmente, en 1981, sus instalaciones son inauguradas. Los primeros programas de investigación fueron muy buenos, pero para 1980. Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura.